A ver, Este, espere, profe, porque no me perdón, deja ¿el torraje nuevo pasar o el nuevo, no? el- Ajá, el nuevo. bien. Que no me deja pasar la imagen, no sé si se está pasando o no. A ver, No, hacele un clic, capaz que ahí te a anda. ver. Ahí está, gracias. Ahí está. Sí, ahí se ve bien. Bien. Bueno, llegó un paciente masculino de 15 años de la localidad de San Jorge, en donde este nene negaba sus hábitos, los hábitos tóxicos y ya hacía 3 semanas tenía un cuadro de registros febriles que varían desde las 3 de la mañana a las 3 de la tarde, o sea, eran puntuales en esas horas. Fue traído a la consulta por su mamá y presenta también el antecedente de haber tenido una aplasia medular a los 9 años, recibió un trasplante por esta misma aplasia, fue medicado con tacrolimus y a su vez en el área del catéter presentó una necrosis. Bien, En el examen físico, en el primer examen que se hace antes de ingresarlo, presentó sus signos vitales, en donde encontramos una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, una respiratoria de 21, una tensión arterial de 110/70 y una temperatura de 36,7, que hasta ahí, digamos, estaba bien. Luego se siguió haciendo el examen físico por sistema, en donde en su cabeza y cuello se encontraron que las pupilas eran isocóricas, eran reactivas, no había adenopatías, lo que sí tenía la cavidad oral en muy mal estado y tenía placas blanquecinas a nivel de lo que es la lengua, en donde en su momento se pensó en una leucoplasia o en un líquen plano, pero quedó ahí, digamos, en veremos. En el tórax, el murmullo vesicular era normal, sin ruidos agregados, los ruidos cardíacos eran normofonéticos y había silencios libres, el abdomen era blando depresible, indoloro, no había visceromegalias y los ruidos aéreos estaban presentes. Y en las extremidades no había hallazgos patológicos. Bien, antes de pasar a los Es- complementarios, como hacemos siempre, sí, ¿querés volver al motivo de consulta? Por las dudas. sí, la consulta era la Ahí. fiebre en estos episodios, digamos, a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana durante 3 semanas. Bien, cómo empezaríamos entonces? Le pregunto a los que no formaron parte, ¿no? A los que no conocen el caso, o por lo menos los que no estuvieron ahí al tanto. ¿Qué se les viene a la cabeza con este paciente como primera instancia, digamos? un síndrome febril, profe, prolongado. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sería relevante de esa fiebre por ahí? O por lo menos Que que nos tiene llamen. 3 semanas y que ¿Cómo? no es constante. Que tiene 3 semanas y que la distribución Ajá. diaria no es constante. La evolución y que es en picos, ¿no? O por lo menos así tipo bimodal, bastante puntual. Bien. ¿Algo más que les llame la atención o Y que sus les antecedentes, suene y sus antecedentes personales, profe. bien? A qué le darían relevancia de eso? O- o- La aplasia medular y el trasplante de médula. Claro, Bien, capaz que estamos ante un paciente inmunodeprimido. ah, bueno, y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer hincapié en lo que es, no empezar a hablar de examen complementario todavía, pero de examen físico, como para buscar signos por ahí de depresión inmunológica o algún trastorno, digamos, como para objetivar, digamos, esa inmunosupresión me refiero. ¿Me Bien, explico? por un lado podríamos ver si tiene glóbulos rojos Examen disminuidos, físico. podríamos evidenciar una anemia, por ejemplo, Ajá. mucosas pálidas. Después podríamos tener adenopatías generalizadas, dolor. Adenopatías, pensando en qué, como signo indirecto de qué. Producto general, no que quiero Sí. mandar a frente.
pero ya que nombran, para Adenopatías contextualizar, digamos, agresivas, alguna para ubicarnos infección. en el paciente. Es un paciente de 15 años con antecedentes de una Pues, patología hematológica actualmente y un trasplante de médula, actualmente inmunodeprimido está con tacrolimus, que es un inmunosupresor, y con fiebres de que no hace tenga, 3 semanas. que no tenga un síndrome Actualmente, oncohematológico. O sea, si estamos Antes de hablando de eso, buscar la adenopatía, por eso, antes de eso, este, pues ahí ya estaríamos pensando en diagnóstico, pero yo me refería para constatar y objetivar de que este paciente pueda llegar a tener signos de inmunosupresión al examen físico. ¿Qué vamos a buscar? igualmente este paciente tomó tacrolimus hasta 2 años, o sea, hasta 2 años antes. Actualmente no estaba tomando el medicamento. Bueno, con más razón, entonces hay que ver si está inmunodeprimido o no. ¿Se entiende? A través del examen físico, ¿podemos buscar signos de inmunosupresión? Puede ser buscar focos, infecciones. Mm, Antes de eso ya sería pensando en la causa de la fiebre, ¿no? Yo les pregunto si a nivel de examen físico podemos detectar algunas cuestiones que nos estén hablando de inmunosupresión en este paciente. De que no es un paciente normoinmune, porque tiene determinadas cosas del examen físico. Que incluso te pueden marcar que está inmunodeprimido antes de hacer un hemograma. Puede ser vesícula, por ejemplo, por herpes, puede que ser, pueda llegar. estaría hablando ahí no sé si llamarlo oportunista, pero de infecciones que tienen que ver con la inmunodepresión. Bien, sí. Profe, ¿y retraso en la cicatrización en alguna lesión que presente? No me suena tanto. ¿Podría ser no sé, esplenomegalia o no? ¿Pensando en qué? En la esplenomegalia. En algo tipo oncomatológico. Pero ahí ya estaríamos hablando de diagnóstico. Mm, De, por ejemplo, algo oncomatológico reagudizado que tenga que ver con su aplasia medular previa. ¿Te referías a algo de eso? sí. Pero es claro, eso está bien, pero pensando en una probable causa de la fiebre, por ejemplo. Pero a nivel de examen físico, que incluso lo nombraron, Ellas habían nombrado que en la cavidad bucal se encontraba tal en mal cual. estado. Ah, Podríamos llegar a ver alguna infección oportunista, por ejemplo, como por ejemplo cándida o, bueno, no exacto. sé este paciente, pero si ¿Qué nos tenía puede este paciente indicar. el examen físico que nombraron? Aparte de la cavidad en mal estado, que es medio genérico decirlo así, digamos. Las placas blanquecinas. Tal cual. Esas placas blanquecinas, no sé qué características tenían macroscópicas y demás, pero podría ser un muguet tranquilamente, por ejemplo, ¿no? Pensándolo como para tratar de unir todo, digamos. Si estás buscando signos de inmunodepresión, el muguet tranquilamente es uno de los más frecuentes. Se da mucho también en pacientes, ¿en qué otros pacientes que tienen trastornos inmunes? Pacientes con VIH. VIH. Ajá, ¿qué otros? Neutropénicos, puede ser. Pregunto. Puede ser, y pacientes no tan graves como neutropénicos y que se dan mucho más frecuente como causa de inmunosupresión. Pacientes que Diabetes. están en corticoterapia. Exacto, los corticoides como efecto adverso te pueden dar muguet. Incluso el mismo budesonide, PAF, te puede dar muguet. Como algo obviamente mucho más local, digamos, no algo sistémico, pero el muguet está recontra relacionado a la inmunidad, digamos. Bien. Y en cuanto entonces a este paciente puntual que viene con fiebre de 3 semanas, ese antecedente de trasplante de médula, ¿cómo lo encararían? ¿Lo internan, no lo internan? ¿Viene derivado de otra localidad? No sé si tenía estudios previos en su localidad. ¿Viene con algún diagnóstico presuntivo? ¿Cómo era el estado general? Que por los signos vitales aparentemente era bueno. El nene tenía buen estado general, o sea, lo único que Ajá, marcaba la diferencia era esta fiebre. Si no, bien. digamos, no tenía nada más.
Bueno, y Eh, entonces, ¿qué haríamos con esa fiebre? este paciente se internó para estudiarlo. Bien, y pensando, como siempre, que ustedes son la médica o los médicos que están a cargo de esa internación y de recibirlos. Pensando en causas, no les digo qué diagnóstico, porque es difícil y tampoco tiene sentido pensar en un diagnóstico específico apenas estás conociendo al paciente, pero como siempre hacemos, tratar de pensarlo sindrómicamente, o desde lo macro hacia lo menos, digamos, como causas de fiebre en este paciente. ¿Qué podríamos pensar? Sí, podría ser infecciosas, como no Ah, infecciosas, y ahí podríamos tener una reactivación en su enfermedad hematológica, digamos, o podría ajá, ser también una patología autoinmune. bien. Por ejemplo, pues tiene 15 años. El La idea, lupus es obviamente que niño, uno, pero por eso, uno, vieron que tenés vos infecciosa y tenés 800.000 capítulos dentro de eso. Vos decís enfermedades autoinmunes, otro tanto. El tema es adaptarse, pasar de la teoría a este paciente, ¿no? Entonces, la idea es adaptarnos a lo que tenemos enfrente y tratar de todo ese conocimiento previo, ver cómo lo contextualizamos acá, con 15 años, con este antecedente y con este motivo de consulta. Dentro de las infecciosas, lo más frecuente sería algo respiratorio. Por ejemplo, ajá, y algo Tuberculosis, descartar también. Y exacto, ¿no? pensar un, perdón. Sí, No, pensar la posibilidad también dentro de las infecciosas de un HIV, o sea, bueno, de hacer una serología. ujú, que serían por ahí las infecciones por ahí más frecuentes dentro de lo infrecuente, ¿no? Porque no es tampoco lo habitual que cualquier persona se agarre una TBC o tenga fiebre por 3 semanas. No cualquier infección te da fiebre por 3 semanas, de eso me refiero. sí, es bastante complejo. Como también preguntar ahí si en la familia está con lo mismo, digamos, y también ver bien en qué estado epidemiológico está el paciente, en dónde vive y demás, como para pensar en Bien, alguna zoonosis o perfecto. que, que creo que igual son raras porque todos tienen síndrome febril, pero terminan a los 5 o 7 días como que por lo general termina la etapa de fiebre febril, pero bueno. Sí, la presentación puede ser bastante similar en todas. Sí. O sea, pensando, por ejemplo, en una FOD, en una Ujú. causa que tenés que pensar también puede ser la brucelosis o no, como síndrome febril, ¿Dentro de qué paquete de causas sería eso? como que causa infecciosa. Ajá, bien, Mm. bueno. Endémica. Endémica, bien. Tiene que ver mucho con lo epidemiológico, como decían recién. Bueno, estamos, seguimos y cualquier cosa después volvemos. Bueno, dentro del plan de estudios de este paciente se solicitó un laboratorio con serologías, dos hemocultivos, una ecografía abdominal y se hizo la interconsulta con hematología y también con odontología. Bueno, al laboratorio el hemograma dio sin alteraciones, los glóbulos blancos eran de 5.160, la serología para VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, dengue, leptospira dieron negativas, y sí se encontró que el IgG para Epstein-Barr y citomegalovirus dio positivo. También se realizó una ecografía que también dio sin alteraciones. Bien, antes de seguir, ¿qué les dice el tema ese del Epstein-Barr y citomegalo? En general pregunto a todos, ¿nos aporta algo al Sí, porque diagnóstico? también pueden ser causas de FOD infecciosa. Sí, aunque en este caso, al ser IgG Jeje. positivas, como que ya lo Ajá, tuvo el paciente. bien, No es causa aguda del momento. nos alejaría un poco el tema de pensar eso como, por lo menos como diagnósticos actuales, ¿no? Claro. Bien, seguimos. La interconsulta con hematología
confirmaba el antecedente de aplasia medular, trasplantado y medicado contra Crolimus y la infección del portacat en inhibitoras derecho. Bien, perdón, Odontología. antes de seguir con odonto, les digo ahora para no olvidarme después, digamos. Es importante que todo el tema de los antecedentes nombren bien el tema de los tiempos, digamos, de la evolución, ya sea de los antecedentes patológicos como de los antecedentes farmacológicos, como el tema del tacrolimus. ¿Está? No es lo mismo que esté actualmente con tacrolimus que haya estado hace un mes, 5 años atrás y demás. Lo mismo que las infecciones asociadas a catéter y demás. Está bueno Lo eso. único que Sí. Lo único que se le pudo recabar a los padres fue que él había tenido aplasia medular a los 9 años, se le había realizado un trasplante medular que creo que era por parte de la madre y que había estado en tratamiento con tacrolimus hasta los 13 años. Bueno, Es lo único que está bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque no me acuerdo si estaba aclarado cuando hablaron del examen físico. El chico cardiovascularmente no tenía ningún soplo ni nada, ¿no? No tenía nada relevante de la auscultación cardiovascular. No No. tenía nada. Estaba bien, o sea, no. Bueno, seguimos. La interconsulta con odontología informó que todas las piezas dentarias no tenían la posibilidad de recuperación y se planificaba cuando se realizaría la extracción correspondiente. Eso también se relacionó mucho a que el niño tenía muy pobre lavado de dientes y que el tacrolimus podía relacionarse. Ajá. Bien, qué otro hallazgo podemos llegar a encontrar ahí a nivel de mucosa, sobre todo gingival y demás, relacionado a su cuestión o una probable cuestión hematológica? ¿Se le ocurre? La hipertrofia gingival Bien, por ¿qué una nos podría ver de qué? una leucemia. Bárbaro. Bien. Lo mismo que por ahí el tema de los sangrados de mucosa, que por ahí pueden llegar a pasar desapercibidos, pero el tema es importante ver el tema, como se muestra ahí en la foto, el tema bien de los pliegues, tanto del labio superior, inferior y demás, como para ver bien todo lo que es muguets, sangrados y demás, o vesículas, que por ahí uno hace inspección, digamos, de la mucosa, de la cavidad oral, ve faringe y como que por ahí pasan medio desapercibido, pero sobre todo en este tipo de pacientes es recontra importante el examen físico bien minucioso, digamos, sobre todo cuando no hay un foco claro. Bien, seguimos. Bueno, la principal sospecha diagnóstica que habían tomado los médicos que lo recibieron fue justamente el tema de la aplasia medular. Por eso mismo se le realizaron diferentes laboratorios en el lapso de una semana eh, y el tema de la ecografía. Como para ver su estado oncohematológico, ¿te referís? Claro, porque era la principal sospecha que tenían. Que haya algo regularizado. Como habían dado todos los laboratorios y los estudios negativos, volvieron a consultar a los padres sobre ciertas cuestiones. Ahí viene el tema de preguntar sobre las enfermedades infectocontagiosas. Ellos son de San Jorge y dentro de todas las preguntas que le hicieron, de dónde provienen, los viajes recientes, a qué se dedican, de dónde consumen sus alimentos, de dónde provienen, se encontró que la leche la tomaban de un tambo cercano a su casa. Entonces su principal diagnóstico que buscaron había sido brucelosis. También veo como diagnóstico diferencial de todo lo que son de FOD, como habíamos dicho, me dijeron recién los chicos, el tema de dividirlo en infecciosos, autoinmunes, oncológicos y medicamentosos. Ahí se encuentran varios, dentro de este está la brucelosis. A la semana de que había entrado el nene, se le repitió ya con esta información recabada, se le repitió un laboratorio buscando
la brucelosis y dando positivo en el hemocultivo. El tratamiento que se le indicó fue doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas, rifampicina 15 miligramos kilogramos dosis cada 8 horas, por una duración de 6 semanas. Además de algunas medidas preventivas, como justamente que el consumo de los alimentos sea pasteurizado, más que nada de la leche, y evitar las nuevas posiciones. Les consulto, no sé si tendrán el dato o no. ¿Esos hemocultivos que vinieron positivos son los primeros que se le tomaron al ingreso o son un juego nuevo de hemocultivos? No, los primeros que se le tomaron fueron los que dijimos antes. Después se le repitieron a la semana, ya con la nueva información de que el niño había tomado la leche del tambo, y Con ahí se le técnicas repitió buscando específicas. la brucelosis. Ajá. Bien. Bueno, como revisión bibliográfica tenemos, lo que primero, el motivo de consulta, que fue esta fiebre de origen desconocido, que corresponde a una temperatura mayor o igual a 38,3 grados centígrados, que se presenta en distintas ocasiones, con una duración de al menos 3 semanas y en ausencia de diagnóstico, luego de una semana de realización de estudios durante la internación. Perdón, Otro, antes de brucelosis, ¿alguien ha leído o se acuerda de alguna otra definición de FOD? ¿Esa es la única? ¿Hay varias? ¿Se acuerdan? Porque vieron que uno siempre piensa, fiebre sin foco, FOD. Como para extrapolarlo así, tipo vicio, No, digamos. ¿Qué le pasa? creo que también había una definición que una vez que vos estabas internado y estaban 3 días investigando la causa, creo que eso ya era FOD, no me acuerdo muy bien. Y después claro, otra creo que era en 3 tomas, en como que si vas 3 veces a consulta y tenés fiebre y seguís teniendo fiebre, no me acuerdo cómo era. Ahí Nada ya más de 3 sí, consultas ambulatorias o Exacto, una tal semana cual. de estudios sin diagnóstico. école, esa era. claro, lo podías Exacto. dividir en 4 categorías. O sea, tenías Ujú. primero esa que era la clásica, que era como se conocía como el 333, que tenías los de los registros esos de más de 38 grados durante más de 3 semanas y tenías la ausencia del diagnóstico que podía ser luego de 3 días de hospitalización o en 3 consultas ambulatorias. Y bueno, y ya después tenías relacionadas, por lo menos esto es lo que tenía yo del año pasado, tenías la fiebre asociada a HIV, la nosocomial y después, bueno, relacionada con neutropenia. Pedro Peña. Ujú, tal cual. Les traigo esto porque se imaginan que no es tan habitual ni potable, digamos, hacer todo esto en ambulatorio, ¿no? Por eso el tema ese de la definición de FOD en ambulatorio, con 3 visitas a consultorio, es media teórica, digamos, y generalmente la mayor parte de los pacientes con FOD son para estudio hospitalario, ¿no? No por ahí por la gravedad, sino por la complejidad del estudio. ¿Me explico? O sea, hay muchas cuestiones por hacer, métodos que no son tan accesibles a nivel ambulatorio o que demoran mucho tiempo si lo haces por ambulatorio. Entonces, generalmente cuando tenés pacientes con fiebre así de tanta evolución, sin una causa clara además, es un criterio de internación. El típico se interna para estudio, pero no por una cuestión de gravedad, como les digo, sino justamente para facilitar toda esta dinámica, digamos, de exámenes complementarios y demás. Pero sí, tal cual, el tema de la definición en sí de FOD es medio como para hacer un contexto teórico, digamos, no es algo tan práctico ni que se pueda extrapolar así tan textualmente, digamos, a la realidad. Bien, seguimos. Sí. Y bueno, y después el repaso de lo que sería la brucelosis, que fue el diagnóstico definitivo de este paciente. Se trata de una zoonosis que tiene una aparición más frecuente en lo que es el sexo masculino, en la población rural, eran hombres entre 30 a 40 años principalmente. Presentaba 2 patrones epidemiológicos, uno urbano alimentario, que fue el de este caso, que es por el consumo de alimentos no pasteurizados, principalmente leche, quesos, y después tenemos la rural laboral, que va a ser aquel paciente que
trabaje en el campo, en una granja, veterinarios teníamos también. Y bueno, el microorganismo implicado de esta patología es la brucela. Este es un bacilo gram negativo, tiene lento crecimiento, por lo tanto su periodo de incubación puede extenderse hasta 2 meses. Vector, como mencioné previamente, van a ser animales infectados de granja, cabras, ovejas, vacas, cerdos. Es una patología que presenta 2 periodos. Está el periodo de incubación, que va de 1 a 3 semanas hasta 2 meses, y el periodo de infección, que puede ser de 3 tipos. Tenemos el asintomático subclínico, el agudo, de comienzo brusco, insidioso, que este generalmente se presenta en la clínica entre 10 a 30 días, y luego el crónico, que hace referencia cuando el cuadro presenta una persistencia de los síntomas más allá de 1 año del episodio inicial, incluso después de lo que es el tratamiento adecuado. Y bueno, aquí hay una mnemotecnia para tener en cuenta para la clínica y para el diagnóstico, que bueno, la presencia de fiebre, baja glucosa en líquido cefalorraquídeo, rosa de Bengala, que es uno de los métodos indirectos que se utiliza para la detección de anticuerpos aglutinados de IgG, la uveitis, orquitis, meningoencefalitis. También tenemos la endocarditis, que esta es la principal causa de mortalidad. La espondilitis a nivel hepático se puede desencadenar una hepatitis, abscesos hepáticos. Después tenemos la artritis, que principalmente en lo que es rodilla, muñeca, tobillos, cadera, columna. También se puede presentar como un cuadro respiratorio que puede ir desde una tos leve y disnea hasta una neumonía. Y tener en cuenta que la forma crónica va a presentar recaídas sucesivas como caracterizado, digamos, como un episodio agudo, pero bueno, múltiples, varias Bien, veces, digamos. obviamente, cada una de esas itis, digamos, Ujú. pueden llegar a ser o probables complicaciones o probables formas de presentación. Por eso, por ahí, este tipo de enfermedades infecciosas son tan eh, poco frecuentes en el sentido de diagnosticarlas de una, ¿no? Porque por ahí son bastantes, no sé si subestimadas, pero no es la palabra subestimada, sino solapadas en cuanto a la presentación. O si vos tenés una endocarditis, no vas a pensar primero en brucelosis. Si tenés una espondilitis, no vas a pensar primero en brucelosis. Lo mismo que un absceso y demás. Por eso está bueno recordarlo así como para lo que le decía la otra vez, digamos, si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar nunca. Bien. Bien. Y bueno, nada, tener en cuenta que una vez que está, para terminar, tener en cuenta que una vez que está diagnosticado, es importante que se lo notifique. Y eso es Bien, todo. bárbaro, buenísimo. Interesante el caso, ¿no? Un poco, no me acuerdo de haber visto alguno, por lo menos hace poco, ¿no? Bien, ¿algún comentario? ¿Algo que hayan tirado por Perdón, ahí? Sí. lo que nos había llamado la atención del caso era el tema de que el chico llegaba con solamente fiebre, no tenía ningún otro síntoma, que no es una patología que se encuentre en su edad, y el Ujú. tema de la anamnesis, justamente hacer una anamnesis bien detallada, preguntar a los padres, y lo que voy a decir de que enfermedades infectocontagiosas por ahí como que no se les da mucha importancia. Entonces el tema ese de preguntar bien por ese lado también. Bien, hablando de eso, ¿supieron algo la cuestión familiar? ¿Si hubo algún otro caso? Si... No, no hubo nada. Era No, solamente él era hijo único y no, los papás no presentaron nada. yo pensando oye, qué juego tuvo ahí el tema de su antecedente hematológico, ¿no? Porque Ujú. compartiendo todos el mismo foco infeccioso, digamos, eh, es obvio que justo él fue el que se manifestó probablemente por sus antecedentes, como para ver, digamos, que el rol de la inmunidad ahí. Pero bien, bárbaro. Profe, ¿Algún otro? Sí. consulto. Por el tema de la posibilidad de hacer endocarditis, ¿se pide un Ujú. ecocardiograma o no? Solo si tiene síntomas, soplo. Tal cual. Si, a no ser una causa frecuente de endocarditis, si no tenés soplo ni una otra manifestación cardiológica,
no sería por ahí obligatorio pedirlo. Distinto si fuese un estáfilo, digamos. Si en el homocultivo le venía un estáfilo y no tenés una causa clara o una puerta de entrada clara para ese estáfilo, tenés que hacer un ecocardiograma sí o sí. Porque el estáfilo sí es la principal causa, digamos, de endocarditis, y te diría de FOD. Entonces ahí sí, es como, incluso si el ecocardio, si tenés una bacteriemia estáfilo, obviamente no, si tenés un absceso claro y demás, pero si tenés una bacteriemia estáfilo y tenés un ecocardio normal, muchas veces se termina haciendo un eco transesofágico que es mucho más sensible como para ver bien lo que es válvulas, digamos, que no haya impacto ahí a nivel endocárdico. Perfecto. Pero no es que no es lo mismo, no creo que se pueda extrapolar así tal cual a lo que es una brucelosis, digamos, por la cuestión de frecuencia. ¿Alguien quería decir alguna otra cosa? Profe, una pregunta. ¿En estos pacientes así oncohematológicos se les pide un frotis también de sangre o no? Generalmente sí. No sé cuál era, porque en general los pacientes, sobre todo de esa edad, con antecedentes hematológicos ya tienen un seguimiento y son recontras conocidos por los servicios de hemato. Entonces ya tienen controles previos periódicos, digamos. Un paciente nuevo, sí, que probablemente haya sido de otro lugar, o que se haya atendido en otro lado por su cuestión hematológica y que viene ahora y hay que estudiarlo de cero, muchas veces hemato de rutina se hace, sobre todo cuando no hay una causa clara, obviamente, se hace un frotis porque es lo más accesible, lo más barato, lo más rápido y como es como primer filtro, digamos, de la cuestión de diagnóstico hematológico. Porque es lo más directo que tenés y lo ves ahí en el momento. Por lo menos para descartar cuestiones hematológicas agudas. Si vos tenés, pues haces un frotis, ves blastos, listo, ya tenés un diagnóstico. Después, obviamente, hemato se va a poner a ver los detalles de qué tipo de leucemia, con marcadores, con citoquímica y demás, que eso te puede demorar un mes, ¿no? Pero al tener un frotis positivo ya tenés un diagnóstico y ya te da muchas más chances de empezar un tratamiento lo antes posible, en ese sentido. Perfecto, gracias. Otra pregunta. Con respecto Sí. al examen, estos exámenes